Dios, a los desamparados, donde usted lo ha enviado, Padre. Oh Señor, que usted le dé, lo equipe completamente, Señor, con todo lo que Él necesita, porque usted envía, Señor, a su pueblo equipado, Señor, con todo lo que necesitamos para que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, úselo en esta mañana, ministre a través de Él y sea usted, Señor, quien hable a través de sus labios, Señor, denos discernimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría, Señor, para entender, para comprender, para poder, Señor, recibir lo que usted tiene para nosotros esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Se están gozando? Amén. La presencia de Dios está poderosa. Amén. No se dejen llevar por el número. Amén. El número no determina la unción, No. ni tampoco determina el poder y la autoridad de parte de Dios. Amén. La unción es de Dios. Y Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Por eso yo nunca he tenido problema de ayudar a las iglesias pequeñas ni estar en ellas. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos dirigidos por lo que Dios nos inquieta hacer. No por la multitud. La multitud los juegos de béisbol están llenos de multitudes y de basquetbol. Amén. O sea, que porque una iglesia tenga una multitud no quiere decir necesariamente que están. ¿Me entienden? Claro que hay muchos ministerios que son bendecidos de parte de Dios y se está derramando el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne y sobre toda persona. Pero nosotros debemos de acordar de que... Amén. Debemos de recordar de que Dios tenga el asunto. Amén. Y el Señor me ha inquietado traer esta palabra. Cuando Dios me da a mí una palabra, yo no estoy tranquilo hasta que yo no la traiga. Amén. Yo no me siento tranquilo, hasta que yo no termino, yo no tengo paz. No es que no tenga paz de Dios, tengo paz. Pero es la responsabilidad de parte de Dios de alimentar a un pueblo. Y yo le decía, Señor, yo no puedo alimentar a esta gente, a esta persona. Tú tienes que darme palabra. Y el Señor me da una palabra a mí, porque yo quería traer una palabra. Porque a veces el predicador siempre busca como estudiar la congregación y luego traer una palabra. Pero el Señor me dijo a mí, y yo seguía escuchando arrebatamiento. Entonces yo quería buscar algo que sea más fácil. Entonces el Señor me dijo, bueno, tú predicas lo tuyo, entonces yo no hago acto de presencia. Entonces yo me llevo de lo que el Señor me ha dado. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Así que rápidamente vamos a buscar la palabra de Dios. Se pueden poner de pie. Vamos a buscarla en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y luego vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, 50 al 55. Tenemos ahí 2 textos que vamos a tener que nosotros que lidiar con ellos. Y creo firmemente de parte del Señor que esta es una palabra que es de Dios y que estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. Y estudiando la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta de que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 hacia el 18. ¿Ok? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces ahora, búsqueme ahí, 1 Corintios 15, del 50 en adelante, para cerrar ese capítulo. Leemos la palabra de Dios y dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendecimos el nombre del Señor. Se puede sentar. Gloria al Señor. La palabra del Señor. Bendecimos el nombre de Dios. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Y para nosotros entender todo esto, debemos de nosotros de estar mirando al pueblo de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y si nosotros debemos de estudiar la Sagrada Escritura, ok, a veces se hace a uno un poquitico como nos ponemos perezosos para estudiar la Sagrada Escritura y para estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene una característica inigualable. No voy a decir una, es inigualable la palabra de Dios. Y en cuanto a profecía, la palabra de Dios hasta ahora no ha fallado y no va a fallar tampoco. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Entonces nosotros no podemos impedir cuando la persona, Dios la usa en la profecía. Amén. Claro que también hay una marca que indica que estamos lidiando con los últimos tiempos, y es la cantidad de falsos profetas que se han levantado, al igual que están haciendo grandes prodigios, milagros y sanidades, que a veces nosotros, dice la palabra de Dios, que aún estas personas pueden engañar a los escogidos. Entonces nosotros estamos viendo ciertas cosas, y este día, y miren esto, este día del arrebatamiento de la iglesia no será un día normal como todos los días. ¿Ok? La Biblia declara que Él vendrá como un ladrón en la noche. Right? Esta es la posibilidad, que pueda venir de noche, pero el resplandor de su luz será tan intensa que la noche parecerá el día. ¿Ok? La noche parecerá el día. Todos los noticieros, el internet, las noticias van a estar hablando de este gran acontecimiento, pues muchos cristianos van a desaparecer. Muchos de los sepulcros de las personas que están en los cementerios, se van a abrir estos sepulcros y va a ser una gran noticia esta mundialmente. Bendecimos el nombre del Señor. Los que están en la funeraria en ese tiempo, en ese día, se están velando ese muerto, y ese muerto era cristiano, ahí mismo se transforma y es un desorden. En parte va a ser una bendición para el cristiano, pero en otra parte va a ser un día de lamento y de lloro por aquellos que, siendo cristianos, por no estar buscando el reino de Dios como deben de haberlo buscado y no poner a Cristo dentro de su prioridad, pueden, no voy a decir que no se van a salvar, es posible que el Señor lo deje para ellos venir en la segunda tanda, porque la venida del Señor tiene esta característica, que el Señor viene primeramente. Y yo escribí tanto material ahí, bendecimos el nombre del Señor, pero no pienso que el tiempo lo premie. Yo voy a tratar de dar lo que Dios me permite, y si en otra ocasión podemos seguir hablando, entonces yo seguiré continuando sobre este tema. Pero miren esto, que el Señor viene primeramente por la iglesia. Aquí habla la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla sobre los que durmieron. Entonces el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que el apóstol Pablo estableció, y había un tal Jasón. En el libro de los Hechos, capítulo 17, si no me equivoco, habla sobre esto, que este principal de esta sinagoga abrió la palabra del evangelio, y él estaba ministrando la palabra, pero como siempre sucede, se levanta la persecución, y se levantaron unos judíos en contra del apóstol Pablo, porque se estaban convirtiendo muchas personas, gentiles, se estaban convirtiendo judíos, y el evangelio iba tomando tanto apogeo que traía como una amenaza para el judaísmo. Y el apóstol Pablo tuvieron que sacarlo de ahí de noche, y se fue al lugar de Berea. Los que estaban en Tesalónica lo persiguieron hacia donde él estaba en Berea, pues andaban buscando eliminar al apóstol Pablo como diese lugar. Pero fíjense en esto, los cristianos de Berea, y este es el mejor ejemplo que yo he visto dentro de la Sagrada Escritura, lo ofrece esa iglesia. Porque esa iglesia, cuando el apóstol Pablo empezó a predicar la Sagrada Escritura, ellos tenían la Sagrada Escritura abierta para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo estaba conforme
a las Sagradas Escrituras. Y así es que nosotros debemos de ver esto, ¿no? ¿Cuál es la palabra que nos den a nosotros, sea quien sea, por más unción que traiga este profeta o este hombre de Dios, tiene que pasar el sedazo de las Sagradas Escrituras? Si no pasa, no pasa. Porque un predicador se puede equivocar, un pastor se puede equivocar, pero nosotros podemos también estudiar las Sagradas Escrituras y comprobar a ver si esto como que, no sé, como que yo no entiendo esto. Déjame ver lo que dice el Señor y que el Señor nos revele. Pues el Espíritu Santo de Dios fue el agente que inspiró las Sagradas Escrituras para que éstas nos revelen las cosas de Dios y los misterios de Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras escritas. Pero fíjense en esto, que aún teniéndola escrita, si nosotros no somos humildes lo suficiente para implorarle a Dios que Dios nos dé a nosotros sabiduría y nos dé entendimiento, el velo puede permanecer en nuestros ojos aún teniéndola ahí escrita. Por eso es que debemos orar para que Dios nos revele las Sagradas Escrituras. Entonces esta era la situación que estaba aconteciendo en Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta porque había muchas personas en Tesalónica, estos creyentes están preguntando, están inquietados sobre qué va a pasar con las personas que durmieron antes de que venga el Señor, y ellos querían saber acerca del Señor cuando el Señor venía, ¿no? Y siempre se ha hablado de esto, que el Señor viene pronto, y hay muchos que se han atrevido a criticar a Gigi Ávila, pero Gigi Ávila estaba avanzado para su tiempo. Por más que lo quieran criticar y hablar ciertas cosas de Gigi Ávila fue un hombre de Dios que Dios lo usó poderosísimamente en cuanto a la palabra profética. Así que no podemos nosotros criticar a este siervo de Dios sin nosotros tener un entendimiento de las Sagradas Escrituras debidamente. Porque a veces la gente se deja llevar por el auge que acontece de repente, pero todo auge que aparece de repente, toda doctrina, debe pasar el sedazo de las Sagradas Escrituras. Entonces el apóstol Pablo habla de esto, del arrebatamiento, y él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que vuelven, para que no entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. En otras palabras, ellos estaban siendo perseguidos y se sentían tristes, como el que no tiene esperanza, y dicen, no, nosotros los que han muerto van a resucitar, luego nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y el Señor viene a buscarnos y Él estará en las nubes cuando Él nos llame a su iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el Señor nos va a transformar. Fíjense esto, yo estaba pensando en esto porque el diablo siempre quiere imitar todo lo que Dios hace. Pero la imitación de Él es una imitación barata. Vamos a ser sinceros. Entonces hay muchas personas que se han transformado su cuerpo. Se han puesto aquí, se quitan de allá, se ponen para acá, se ponen de... El que hembra se quiere ser varón, el que varón quiere ser hembra, y se está transformando. Transgender, se están transformando. Pero Dios nos va a transformar a nosotros en un cuerpo espiritual y glorificado. Va a ser un cuerpo similar al que Él tenía, que podía traspasar paredes, pero que a la misma vez podía comer. Amén. Así que al que le gusta comer, que no se preocupe, que cuando se muera y esté con el Señor, allá vamos a comer también. Gracias. Así que para adelante. Amén. Gloria al Señor, hasta que el cuerpo aguante. Miren esto. Amén. Primero, cuando acontece este evento, es posible que la media esté diciendo que los extraterrestres se llevaron a la iglesia, se llevaron a esta persona. Porque el diablo va a tratar de encubrir lo que ya Dios ha hecho, para él tratar de llevarse más personas para el infierno si es posible. Porque él no quiere estar solo. El infierno fue creado para él y sus agentes, no para el ser humano. Pero si el ser humano insiste en no creer en Cristo y no quiere estar con Dios, obviamente Dios no puede hacer nada con eso. Porque Dios no te va a poner una pistola en la cara, mira, acepta a mi hijo. Eso tiene que venir voluntariamente, reconocer que Él es Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el mero, que es el hombre de verdad, es el hombre el ser que todos nosotros anhelamos. Entonces cuando Él viene y se va a estar en la nube, ¿no? Y de repente se abren los sepulcros, nuestros cuerpos son transformados. Entonces todas las Sagradas Escrituras están apuntando hacia este gran evento. Y es por eso tan importante que cuando usted lee las Sagradas Escrituras y usted la lee y le escudriña y busca por aquí, busca por allí, empieza a compararse las palabras y observando el pueblo de Israel, todos los acontecimientos que están pasando alrededor, es para inquietarnos a nosotros, decir, yo no me quiero quedar. Entonces lo que uno podía hacer antes,
yo no voy a tratar de minimizar ciertas cosas, porque ¿y qué pasa si llega el Señor y me encuentro donde yo no debería estar? Entonces, ¿qué va a pasar? Que Él venga y uno se cree porque uno está de cabezón, uno está metido en un lugar donde no debería estar metido. Vamos a ser sinceros, porque ahí así, el cristiano, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y de repente, no me quedo. Se fue a la iglesia. ¿Dónde están los hermanos? Viene uno a la iglesia de Espíritu Santo y Fuego y me disculpan, es un ejemplo que es la iglesia donde yo estoy. Y de repente encuentro un par de hermanos. Vamos a decir, ¿a quiénes? Y si yo vengo, eso quiere decir que yo me quedé también. Amén. Oh my God. Hubo un tiempo que pasó una explosión allá por Long Island City y hizo un resplandor de luz tan fuerte que la gente pensaba y empezaron a poner cuidado si vino el Señor. Y mucha gente se estaban preocupando. Y digo yo, si tú lo estás viendo en el internet, quiere decir que te quedaste. Amén. Y si estás mandando texto, dije, mira esto, ya te quedaste. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el Señor dijo, miren, en Juan 14, del 1 al 3, dice: el Señor le declaró a los discípulos que no se turbara su corazón, que Él iba a preparar morada para sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y si os me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos el cuerpo. Viene la cabeza, pero la cabeza necesita su cuerpo. Amén. Él viene por el cuerpo, que es la iglesia. Aquí Él viene, right? El día ni la hora, nadie lo sabrá. Esto lo declaró estando en forma humana. Cuando Él dijo, el día ni la hora, solamente lo sabe mi Padre, que está en los cielos, en su sola potestad. Pero nosotros debemos recordar que Jesucristo es el Dios encarnado. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. En su forma humana estaba limitado. Aunque era 100% Dios y 100% hombre, Él siempre apuntó hacia el Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si Dios aparece en el resplandor de su luz, como Él es, no hubiese tierra, no hubiese nada. Dios tuvo que humillarse hasta lo sumo y venir en la segunda persona de la Trinidad y prácticamente tomar forma humana, convertirse prácticamente en una hormiga para venir a esta tierra y enseñarnos a nosotros el camino hacia la salvación. Pero nosotros no debemos de ignorar el hecho de que nosotros le servimos a un trino Dios. Ese es el gran misterio de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios habita en una luz inaccesible, el Padre, pero está el Hijo. Y el Hijo tiene la misma fuente que el del Padre. El Espíritu Santo de Dios trae el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Es un solo ser que se moviliza en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dicen que es una persona como yo. Él es un espíritu. Es el espíritu más amable que ha habido. Es el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, quiere que nosotros nos convirtamos y seamos igual que al Espíritu de Cristo. Cuando tú escuchas a una persona hablar y esa persona constantemente te está hablando en cierta forma y te habla de ciertas cosas y yo, y te habla de sí mismo, y tú dices, pero tú no sabes lo que hay dentro del ser de esa persona. Jesucristo, cuando vino, todo lo que hablaba era prácticamente amor. Y hablaba en una forma que nos enseñó a nosotros el corazón del Padre. Él es el corazón de Dios. Jesucristo es quien revela. Él es el Verbo encarnado. Es la palabra de Dios que Dios le encarnó para enseñarnos a nosotros el corazón de Dios y su palabra. Y el Espíritu Santo le ofrece ese gran misterio de Dios, de poder estar en todo ser humano que ha aceptado a Cristo. Dios creó al hombre como un ser espiritual. Aún los incrédulos tienen en sí, dentro de ellos, igual que nosotros tenemos esa hambre, que hay algo, un vacío que solamente se llena con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no creó espiritual ni cuerpo. Nosotros no podemos negar el hecho. Por eso es que nosotros no podemos descartar cuál persona se va a salvar y cuál no se va a salvar. Nosotros tenemos que hablarle aún a las personas que nosotros pensamos que son tan malas, que digo, pues nosotros no somos quienes para determinar si se puede salvar o no se va a salvar. Y empezamos a veces a darle más alma al diablo de la que él se merece. Amén. 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 Se me pierdan. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor
La Biblia, la palabra de Dios revela dos etapas de su venida. La primera es el arrebatamiento de la iglesia, la cual nosotros leímos, right? Y la segunda etapa es cuando Él viene a pelear con las naciones que están en contra de su pueblo. Y estas naciones se van a reunir alrededor de Israel, la batalla de Armagedón. Y ya eso entra como, podríamos hablar ya en la segunda etapa, donde se convierte esta situación terrenal en la gran tribulación. Y va a haber una persecución tan horrenda en contra del pueblo de Israel y en contra de la iglesia de Cristo. Y va a estar la gran tribulación, y va a estar el anticristo tratando de declararse como Dios en el templo. Y hay muchas cosas, muchos eventos que nosotros podemos ver hoy en día que están marcando como si ya el anticristo está preparando su plataforma para la marca de la bestia. Pero la Biblia declara que el Señor iba a librar a su iglesia de la hora de la prueba. Y si Dios va a librar a la iglesia en la hora de la prueba, eso quiere decir que la iglesia es posible que no pase por la tribulación, no va a pasar por la tribulación. Posiblemente veamos principios de la tribulación, porque la iglesia de Cristo, los cristianos, si no tienen una persecución o un problema, a veces no buscan de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tiene que preparar a la novia de Cristo para que ésta esté preparada para casarse con el Cordero. Hay unos eventos dentro de la Biblia que yo no solo puedo hablar de todos, porque hay muy poco tiempo, pero dentro del proceso que Dios tiene y del tiempo, la palabra de Dios revela que Él viene primeramente por su iglesia. La iglesia es arrebatada. Y esa palabra arrebatar, déjame ver si yo la encuentro por aquí, la palabra que yo escribí. Porque yo escribo algo, pero cuando Dios empieza a darme información, yo no puedo tomar tutela de lo que yo estoy hablando. Y tengo que decir, cuando me llega la información a la mente, bendecimos el nombre del Señor. Es la palabra arpazo. Esa palabra griega, arpazo, significa arrebatar con una fuerza irresistible. El Señor viene y arrebata a su iglesia con una fuerza irresistible. O sea, que usted no va a soportar el ser arrebatado. Eso es que Dios viene en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecen millones de personas. Millones de sepulcros son abiertos. Y estas personas, estas personas que estaban en estos huesos secos, vuelven a unirse con su espíritu, y Dios arrebata los sepulcros de las personas que han muerto en Cristo. Nosotros somos transformados. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Significa que la iglesia va a estar con Cristo, gozándose con Él, casándose con la novia. El Señor viene a juzgar a vivos y a muertos. El tribunal de Cristo, toda persona dice que tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, donde Dios va a juzgar a la persona, pero ahí las personas recibirán los galardones por las cosas que hicieron en ella. Hay personas que van a recibir galardones, hay otras personas que no reciban galardones, pero van a ser salvos. Entonces está el juicio del trono blanco, cuando el Señor viene ya en su segunda venida, y hay una primera resurrección, que cuando Él viene, se abren los sepulcros, nuestros cuerpos son transformados, la primera resurrección. Él es la primicia de la resurrección, porque Él resucitó y sigue vivo. Hay otros que aunque resucitaron, pero volvieron a morir. Hay otros que fueron raptados, que no vieron muertos, como Enoc y Elías. Pero entonces la segunda resurrección, en el trono blanco, ya al final del libro de Apocalipsis, pues cuando viene la segunda resurrección. O sea, estas personas que resucitan en esa resurrección van a sufrir dos muertes. Primeramente la muerte original, entonces luego ya es la muerte segunda, y la Biblia habla sobre la muerte segunda, porque estas personas que no aceptaron a Cristo, y todavía después del milenio, porque todo esto es un proceso tan, que usted se pregunta, y yo, Señor Dios mío, pero ¿por qué el proceso? ¿Por qué Dios hace las cosas así? Porque Dios podía hacer solamente, por ejemplo, como una resurrección, y bueno, ahí todo el mundo, y hacer algo como más resumido, pero es que Dios, la misericordia de Dios, yo me pongo a pensar, y estaba hablando con María, con mi esposa, y digo, me pongo a pensar, y digo, yo acá. Y es que la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros
podemos pensar. Porque Dios todavía hasta el final le está dando la oportunidad a la persona para que la persona se arrepientan y se arreglen con Cristo. Porque cuando Dios hace un juicio, el juicio, dice, sus juicios son justos y verdaderos. Dice en la Biblia, declara en el libro de Apocalipsis, que cuando Él viene, la gran Babilonia, esta iglesia apóstata, porque va a haber, cuando habla de los últimos tiempos, estamos hablando que va a haber una gran apostasía de la iglesia. Una gran apostasía, donde personas que están dentro de la iglesia, pero posiblemente, o la iglesia no está siguiendo la doctrina marcada en las Sagradas Escrituras. Podrán tener multitudes. También están personas que están siguiendo a otros ídolos, siguiendo al Buda, siguiendo a Mahoma, siguiendo religiones, que la religión no salva. El único que salva es el Señor. Entonces hay una apostasía tremendísima. Se quema, Dios permite que esta iglesia, que se le llama la Gran Babilonia, y Babilonia viene de la Torre de Babel. En el capítulo de Génesis, cuando Nimrod quiso hacer una torre y una cúspide y un edificio y llegar hasta el cielo, ¿ok? Está en Génesis capítulo 6, si no me equivoco, ¿no? Estoy exacto, pero está ahí, ¿no? Y Babilonia significa confusión. Y hay otra Babilonia, porque el libro de Apocalipsis revelan dos Babilonias, que es la Babilonia eclesiástica y la Babilonia comercial, en donde el anticristo va a tener su gran sede comercial, en donde él van a poder sellar a las personas, ¿ok? Y la Biblia habla de 10 reyes que se van a unir con el anticristo. Lo habla Daniel, cuando Daniel ve una bestia con 10 cuernos, ¿ok? Entonces hago como un resumen para que nosotros observemos cuán cerca nosotros estamos del arrebatamiento, porque la iglesia no va a ver esta situación con el anticristo. Eso es lo que la Biblia declara. Viene un arrebatamiento. Ahora van a haber personas dentro de la iglesia que van a ser salvados en la segunda tanda, porque ellos van a tener que entregar su cabeza como un mártir y ser cortados con su cabeza, derramar sangre para ellos poder. Estos son los que han venido de la gran tribulación, como lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces Daniel ve una bestia de 10 cuernos. Dentro de esta bestia de 10 cuernos, dice él que él vio que de repente salía un cuerno dentro de esos 10, y ese cuerno derribó 3 cuernos. Y ese cuerno siguió creciendo, tenía un ojo y hablaba grandes cosas y blasfemaba en contra de Dios. Ese es el anticristo. Ese ser lo vio Daniel miles y miles de años atrás. Daniel vio esto. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel vio todo eso. Y si ustedes saben la historia de Nabucodonosor y el sueño que él tuvo de la gran imagen, que tenía diferentes metales, que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata, tenía las piernas de bronce y los pies de hierro y de barro cocido. Yo no puedo entrar en todo esto, qué significa todas esas naciones, porque no hay tiempo. Pero estos 10 dedos, y Daniel vio estas 10 naciones, porque Daniel, cuando le revela este misterio a Nabucodonosor, Dios a él le da el sueño de que él ve 4 bestias que se asimilaban a los metales que tenía la imagen de Nabucodonosor. De un león con 2 alas de águila, que era el imperio de Nabucodonosor. Luego vio un oso con 3 costillas que la traía en su boca. Este representaba el imperio persa. Luego ve otro imperio que se levanta, que era el imperio de Grecia, que venía con 4 cabezas de leopardo y 4 alas. ¿Ok? Y luego vio otro imperio, una bestia que tenía las uñas de hierro y los dientes de hierro y desmenuzaba todo. Es el imperio romano. Ese imperio romano va a ser levantado en estos últimos tiempos. Pero va a ser levantado a ese nivel comercial, a ese nivel militar. Lo que en la Sagrada Escritura está hablando se está cumpliendo. Dios le revela a Daniel y le da 70 semanas. Le da a Daniel. Si ustedes han escuchado esto, es un estudio que hay que ser muy profundo. Pero en el libro de ese libro, cuando Dios le da esto a Daniel, le da 70 semanas. Dice, desde que el pueblo de Israel es soltado del cautiverio hasta que se le dé la muerte al Mesías, ocurren prácticamente 69 semanas. Dios para el conteo de la profecía porque el pueblo judío estaba supuesto a aceptar a Cristo como su rey, pero no lo aceptaron.
en su gran mayoría todavía ellos no creen en Jesucristo. El Señor ha salvado a muchos judíos, pero los judíos aún resisten a Jesucristo. Quieren levantar y preparar el templo. Entonces, cuando empieza ese conteo de esas 70 semanas, son 7 años donde empieza la tribulación, la gran tribulación, y el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Luego, después de 3 años y medio, saca las uñas. Y la Biblia habla muy exacta, muy específica en la Biblia, porque habla de años, miles, y habla de tiempos y medio tiempo, y mil, y da una cantidad y una cifra de años. Y ese es el error que han cometido muchos hombres, tratando de hacer un timeline para saber específicamente cuándo viene Dios. Y hubieron muchos que han cometido esos errores. Y han dicho que el Señor viene en mayo, tal y tal fecha, como uno, y un hombre muy conocido en la palabra de Dios se atrevió a decir que el Señor venía en un día específico de mayo, algo así. Digo, no, el día ni la hora nadie lo sabe, porque se ponen a formar tiempos específicos. Pero si nosotros miramos lo que está aconteciendo alrededor del mundo y lo que está aconteciendo alrededor, dice, habrá hambres, pestilencias, habrá un terremoto. Y no nos debemos olvidar que debe de haber una persecución en contra de la iglesia. Que en parte vimos ciertas cosas como estas cosas del COVID, de la pandemia, pero eso no es una persecución. Esos son medios que ellos levantaron para tratar de minimizar que se propague esta pandemia. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros debemos estar tan seguros de que la venida de nuestro Señor está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. O sea, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sí o no? En el reloj nuestro, nosotros podemos contar y decir, son miles de años que han pasado, miles de horas, y estamos desesperados siempre. Y Dios está lo más tranquilo. Dios se está echando fresco allí con abanico. Porque para Dios no ha pasado nada. Dios está en el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que Dios puede sanar nuestro corazón de las heridas del pasado. Porque Él te está viendo a ti ahora mismo cuando te hacía falta tu papá, o cuando te hacía falta tu mamá, o cuando te traicionaron, o cuando te hicieron esto, te han hecho tanto daño, las personas que te han hecho daño. Dios está viendo esa cosa ahora mismo como si estuviese pasando el presente. Tú lo ves, tú a veces te lleva la memoria y te acuerdas, pero Dios ve todo eso en un instante. En Dios no hay presente, pasado ni futuro. Eso es lo poderoso que es Dios. Entonces nosotros tenemos que estar contentos. No contentos porque miren esto. Cuando las profecías de Dios se están cumpliendo, nosotros posiblemente lo vemos como tan distante. Pero cuando las profecías de Dios empiezan como a cumplirse, está tan cerca la profecía, el velo se empieza como a quitar. Y el panorama profético se nos ve a nosotros lo podemos ver más claro. Especialmente si usted está estudiando las Sagradas Escrituras. Porque el cristiano debe de alimentarse de la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Yo no puedo dejarme engañar por cualquier persona. Yo tengo que escuchar, leer la palabra. Si yo escucho algo y yo comparo y trato de decir, no sé, ¿tú me comprendes? Porque hay personas que pueden hacer milagros. Dice que el enemigo, el diablo, tiene una trinidad igual que Dios, porque el diablo siempre ha querido imitar a Dios. Él es el dragón, y entonces tiene el anticristo, y también tiene al falso profeta. El falso profeta, cuando en el tiempo de la tribulación, el falso profeta dice que el anticristo va a ser herido y va a sanar su propia herida. En otras palabras, que el diablo puede hacer sanidades. El diablo puede hacer sanidades. Dice que entonces el falso profeta va a motivar a todo el mundo para que ellos adoren a la imagen del diablo. Por eso fue que el Señor habló, cuando vean que la desolación abominadora de la que habló el profeta Daniel, y habla de esto. O sea, que hay un periodo en donde nosotros podemos entrar en ese conteo. Porque hubo un hombre en la historia, han habido muchos hombres que se han igualado al anticristo, han sido como tipo de anticristo. Pero hay un ser que se llama, un hombre que se llama Antíoco Epífanes, que ese hombre vino del imperio de los griegos. Y él fue, en Daniel, fue este hombre que hablaba cosas en contra del Altísimo, y lo dice la palabra de Dios. Y luego él sacrificó una puerca
en el lugar santo y levantó una estatua de Júpiter dentro del templo y forzaba a los judíos a hacer cosas que ellos no debían de hacer. Entonces todas esas cosas las va a hacer el diablo para tratar de que a él se le adore. Pero escuchen esto, porque si el enemigo ya está plantando su plataforma y nosotros estamos diciendo, oye, pero van a poner ya la marca del 666 y vamos a impedir que nos marquen, yo pienso que si nosotros estamos lidiando con eso quiere decir que ya el rapto pasó. Al menos que Dios, pues sí, pues los que van a lidiar con esto son las personas que van a quedar después del rapto. Dice que el Señor, dice la palabra del Señor, que Él iba a librarnos de la hora de la prueba. Miren lo que dice Zacarías 14:6. Acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Por eso fue que yo le dije, cuando venga el Señor, va a ser como de día, posiblemente venga de noche, pero su resplandor va a ser que aparezca de día. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, Hechos 1:10 al 11. ¿Por qué esto es importante? ¿Tú me comprendes? La palabra de Dios es la que nos alimenta a nosotros. Amén. Yo no me turbo con esto. Yo me alimento de la palabra de Dios, y si yo no me alimento, entonces voy a ser un cristiano ruenque, como dicen por ahí. Hechos 1:10 al 11 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, también vendrá como les habéis visto ir al cielo. En el mensaje a la iglesia fiel, en el libro de Apocalipsis, apunten toda esa cita bíblica para que ustedes la comparen. Dice aquí la palabra del Señor en Apocalipsis 3:10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que nosotros no vamos a ver esa hora de esa prueba, pero no quita, yo pienso, que la iglesia pase por parte de esa tribulación. Es posible, ¿ok? En la parábola de las 10 vírgenes, que el Señor dio, habían 5 vírgenes que eran sensatas y 5 vírgenes que eran insensatas, right? Las lámparas de las vírgenes sensatas estaban llenas de aceite. Las otras vírgenes insensatas se descuidaron y no tenían aceite, no pudieron unirse a la procesión para ver a su novio. Y eso que el Señor quiere, que cada uno de nosotros nos llenemos de su palabra y estemos constantemente esperando su venida. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser completo debe estar lleno de su presencia. Aunque batallamos nosotros con debilidades, tenemos nuestras luchas espirituales, físicas, no debemos rendirnos ante los tropiezos que nos pone el enemigo por delante. El diablo quiere que nosotros nos desalentemos y dejemos de servirle a Dios como Él nos manda. ¿Usted piensa que traer estos mensajes son fáciles? No es fácil. Cada vez que usted se pone a predicar la palabra de Dios y a traer un mensaje en contra del diablo, que tú desenmascarando la actividad diabólica, el diablo no quiere que se predique esta clase de mensajes. No quiere que se predique la palabra de Dios. Porque nosotros debemos estar apercibidos. Siempre llegamos a la iglesia y queremos irnos. Pero entonces, al menos que tú estés estudiando, si tú estás estudiando la palabra en tu casa, te está alimentando, amén. Porque hay personas que se alimentan. Pero nosotros debemos de estar escudriñando las escrituras y esperar anhelosamente la venida de nuestro gran rey. Amén. Porque esto es lo que nos llena a nosotros. El meditar en la palabra de Dios. Yo me lleno a través de la alabanza. Pero después de la alabanza es como un empuje que Dios me da para su presencia. Pero al fin y al cabo, después de ahí, yo tengo que meterme con la palabra y meterme en oración para seguir llenándome. Amén. Le decimos el nombre del Señor. Amén. Dice, el Señor transformará nuestros cuerpos en cuerpos glorificados, en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros vemos ya los eventos. Yo hice prácticamente como un repaso de todo lo que yo tenía ahí, pues mucho material.
y el tiempo ha avanzado bastante. Y el meterme aquí en este proceso, merita más tiempo esta clase de mensaje. Porque no es una palabra que yo puedo traerte y brincar y saltar y hacer todas estas cosas, que es bueno. Sino que son palabras que nosotros tenemos que tranquilamente irla meditando, irla estudiando, para que nosotros nos apercibamos. Oye, pero la venida del Señor está más cerca de lo que yo pensaba. Mira lo que dice la Sagrada Escritura, como hacían los creyentes de Berea, porque esto es lo que revela cuán cerca el Señor está. Es lo que está aquí escrito. Lo que está aquí escrito, porque todas las cosas que están aconteciendo ya han sido reveladas aquí, desde el principio. Y si nosotros miramos este profeta Daniel ve tan claro, y lo que el mismo Juan en el Apocalipsis ve, lo que el mismo profeta Daniel está viendo. ¿Cómo puede ser que una persona tenga estas visiones miles y miles de años? Dios se lleva, obviamente Dios es el que está en el asunto, Dios se lleva a Juan para el cielo y le muestra todas las cosas y los eventos que han de acontecer en estos últimos tiempos, los cuales nosotros estamos viviendo. Los profetas que profetizaron anhelaban ver lo que nosotros estamos viendo, pero la iglesia está como indiferente, está como fría, están como en apatía con la palabra de Dios. Y no me refiero aquí, hay cosas que están pasando, que hay muchas personas a veces que prefieren estar en otro lado que estar dentro de la iglesia. Tú se aburren. ¿Cómo tú te vas a aburrir con la palabra de Dios? ¿Cómo tú te aburres con la palabra de Dios? ¿Cómo tú te aburres con la iglesia? En la iglesia donde está Dios nos enseña. Mira, si tú apuntas todas las citas bíblicas que yo te di, vete a tu casa, medita en estas escrituras, medita en estos libros, lee, pedile, Señor, revélame lo que tú estás escribiendo ahí. Y cuando tú te metas con el Espíritu Santo de Dios y lo que Él ya ha escrito aquí, tú te vas a dar cuenta cuán cerca Dios está. Porque siempre se ha dicho, no, que el Señor está cerca, que el Señor está cerca. Pero ¿qué tal si el Señor viene? Ni lo quiera Dios, pues yo te digo esto porque uno nunca sabe. Y el Señor viene y nos quedamos unos cuantos. Ahora vamos a tener que lidiar con el anticristo, a batallar, a hablar. Oye, ¿se acuerdan de lo que hablaban? Tú que hablabas tanto de la palabra. Y mira, si estamos aquí, estamos nosotros aquí todavía. Y se fue a la iglesia, ni lo quiera Dios, porque pierdo el hilo. Entonces, sí. Entonces miren esto. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos con esta palabra y estemos buscando de Dios y corregir nuestras vidas. Porque cada persona tiene algo de que corregirse. Miren esto, ya estoy cerrando ya. Yo sé que están un poquitito inquietos. Miren esto. En el libro de Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo que no la adorase. También aquí habla de la marca del 666 y el que no tuviese la marca, que no pudiese comprar ni vender. Y esas son cosas que van a estar viendo los que se quedan. Pero nosotros estamos viendo en esta pandemia como que si no tienes la vacuna, yo está muerto la risa con eso, tú no puedes entrar. Si tú no tienes esto, y la gente se ponen un poquitico como medio paranoico y empiezan a hacer ciertos cuestionamientos, pero nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, de 7 a 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese anticristo lo va a destruir el Señor con el resplandor de su venida. Entonces, a esas bestias. Porque eso es lo que el diablo, por eso que el Señor lo revela a él como bestia, porque así es, un gobierno bestial, malo, maléfico, que hacen maldades. Miren, hermano, si usted observa a la persona, dice que la persona hoy en día, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se entregarán unos a otros hablarán de ti, te traicionarán. Tu propia familia se puede rebelar en contra tuya, te pueden traicionar. Aún miembros de la propia iglesia se pueden venir en contra tuya. Tú aún llevando la palabra del Señor y haciendo las cosas de Dios, te pueden pasar todas estas cosas. Se levantarán falsos profetas,
harán grandes prodigios, milagros. Hay cosas tan horrendas que van a estar pasando. Habrá terremotos, pestilencia, hambre, todas estas cosas. Ya está pasando. Y ya está pasando, correcto. Entonces cuando tú dices, Señor, cuando tú ves la desolación desoladora, ya el Señor habló de un tiempo específico de todo esto. Bendecimos el nombre del Señor. Eso quiere decir que el Señor está más cerca que nunca. Porque mientras más el enemigo está marcando su plataforma, y no sé, pero entonces quiere decir, si el Señor va a librar a la iglesia de esa hora de la prueba, eso quiere decir que Él está más cerca que nunca. Porque mira, ya están preparando esto, mira, ya están preparando la marca del 666, mira que están haciendo esto, ya están haciendo lo otro. Hombre, que el Señor nos libre. Porque si es ahora, y nosotros podemos orar y buscar de Dios y llenarnos de su presencia, imagínense bajo una persecución. En donde, y esos seres, porque estamos en el libro de Apocalipsis, van a haber unos espíritus que van a ser desatados para los últimos tiempos, que va a ser una cosa desastrosa. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Dios permite tales cosas? Porque es Dios. ¿Quién puede cuestionar a Dios cómo Él hace sus cosas? Dios es soberano y Dios tiene la sabiduría. Él sabrá el por qué permite esas cosas. ¿Saben por qué? Porque que el amor de Dios todavía, cuando encarcelan al diablo, ya estoy cerrando, cuando encarcelan al diablo, Dios le encarcela por 1000 años. Ya el falso profeta y el anticristo están ahí, achicharrándose. Dios le manda al diablo a sus compañeros por 1000 años. Y están ahí todos en compañía porque lo estaban esperando a que él llegase. Cuando llega el diablo, hace su celebración, perdimos la batalla y aquí estamos friéndonos cosas. Dios todavía le da una oportunidad a Satanás. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué Dios después del milenio lo suelta por 1000 años? Después de 1000 años Dios lo suelta de nuevo. Y él sale a engañar a la nación y empieza la guerra de Gog y Magog. Y entonces hay otra lucha y otra guerra. Porque Dios, el diablo sigue siendo diablo. Todavía después de 1000 años sale y hace lo mismo. No cambia. Hay personas que nunca van a cambiar. Por más que tú le prediques el evangelio, por más que tú le enseñes, nunca van a cambiar. Así que vamos a dejarlo ahí. Ya la próxima vez, si alguna vez me permiten la palabra nuevamente, yo le traeré algo más al respecto. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para cerrar. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, traer esta palabra. Eterno Dios, glorificas tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Jesús. En esta mañana, Señor, sellamos cada oración con la palabra de Jesús.